Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en la República Mexicana, en la zona del Pacífico mexicano. Y somos un grupo de compañeros, 3 comunicólogos y yo, se encargan de la producción, de la grabación, del sonido, del armado al final. Y yo, que soy artista plástico, fundamentalmente me dedico al grabado, al dibujo, ocasionalmente a la pintura, pero más al dibujo y al grabado. Y que me gusta mucho esto de platicar con ustedes. Sobre todo, ustedes saben que esto no son clases, son pláticas, nomás nos falta el café o el refresco, a los que puedan tomar refresco, ¿no? O a los que les guste. Agua fresca también, ¿no? Para jóvenes, para que tengan algunos temas que vayan más allá de los temas cotidianos, ¿no? De los cantantes de moda, de las noticias así, de la farándula o de la violencia, ¿no? Todo esto que hoy es noticia todos los días, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos darles algunos temas, ustedes ya lo saben, sobre diferencias. Hoy vamos a empezar a hablar de un hombre importantísimo. Terminamos con Darwin y vamos a empezar con alguien que es contemporáneo de Darwin. En muchos momentos del siglo XIX coinciden en su trabajo, pero nunca se conocieron. Darwin nunca supo que existía este hombre. Y es posible que él haya conocido el trabajo de Darwin, pero por una condición que les voy a explicar, seguramente no lo leyó. Este hombre se llamaba Joseph Mendel, pero él se cambia el nombre cuando entra a un seminario, se vuelve monje. En este seminario se cambia el nombre y se pone Gregorio Mendel. Y yo les digo que por esa condición de sacerdote, es posible que nunca haya leído los trabajos de Darwin. Ninguno. Además de que, bueno, pues el origen de la especie, ustedes saben que se edita ya para 1859, entonces, 50, perdón. Entonces, y en esa misma época se publican los trabajos de Gregorio Mendel, pero no se conocieron. Los dos hubieran sido complementarios extraordinariamente. ¿Por qué? Porque Gregorio Mendel es el papá de los estudios de lo que hoy conocemos como genética. El primer genetista de la historia, un sacerdote que decide que quiere saber por qué de 2 borregos blancos tienen un borreguito y es negro. Pero ¿cómo? Si el papá y la mamá son blancos, el borreguito es negro. ¿Por qué de una determinada forma de poner, otros animales, mezclarlos, y salen con características que no son ni los del papá ni los de la mamá? ¿Pero qué es esto? Él tiene una situación muy especial. Nace en un lugar que ha cambiado de nombre varias veces. Cuando era niño se llamaba Eisendorf y era parte del Imperio Austrohúngaro. Hoy, pues no, ya no es así. Hoy es parte de Moldavia, en la República Checa, tiene otro nombre. Nace el 20 de julio de 1822 en una familia campesina, muy modesta. Su padre es un campesino que lo enseña a sembrar,
pero también lo enseña a sembrar árboles, no solo a sembrar la tierra con trigo o con alguna otra gramínea, y sobre todo su padre le enseña a hacer injertos de plantas. Esa va a ser la base para que él tenga la curiosidad de saber por qué le puedo yo poner esto a esta planta y el resultado va a ser algo muy diferente a la planta que injerté. Esto lo hace que tenga esa curiosidad, además de que tiene una gran inteligencia. Es muy inteligente, pero tiene un problema. Es un muchacho con un carácter muy fácil de irritarse. Hay quien lo tilda de neurótico. Yo no lo creo. Creo que era su condición física. Era un hombre muy débil, muy débil. Entonces llegó un momento en que su padre tiene un accidente y se queda paralítico. Y la cual era la tradición en el campo europeo en ese momento, yo supongo que en el campo en todos lados, en América también, pues el hijo mayor se va a hacer cargo de la tierra. Y él le dice a su papá y a su mamá, pues, ¿saben qué? No, porque no tengo la condición física para pasarme todo el día atrás de un arado o cosechando, no lo tengo, no puedo. Pero déjenme estudiar, déjenme hacer una carrera y yo los ayudo. Y decide irse a estudiar a un seminario que está en una ciudad relativamente cerca de donde él vive, y hace una solicitud y lo acepta. Empieza a estudiar ahí y tiene la fortuna increíble, de veras es increíble, que en ese seminario, que estaba en un lugar que se llama Brno, en italiano quiere decir moreno, pero claro, eso no estaba en Italia, ya quedamos que dentro de lo que hoy es la República Checa. En Brno, él estudia con unos frailes que tienen una premisa, claro, estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? No estamos hablando de la Edad Media. Entonces, tienen una premisa. Todos los estudiantes que salgan de aquí y que van a ser profesores en otras escuelas, acuérdense que la educación está en manos de los religiosos, tienen por necesidad que estudiar ciencias. Entonces termina su carrera de sacerdocio, ya se recibe como tal, y lo mandan a una universidad a estudiar matemáticas y botánica. Y a él le encantan las dos cosas, las matemáticas y la botánica. Cuando termina la carrera de matemático y de botánico, regresa a su convento y lo ponen a dar clases, pero además él le pide permiso al prior para que lo deje encargarse del jardín botánico. Es un pequeño jardín botánico que tiene fundamentalmente flores. Pero es un jardín botánico que además tiene un terreno muy grande en donde se pueden sembrar otras cosas. Y el fraile Mendel, pues le dan permiso, le dicen, sí, hombre, pues órale. Y entonces, una cosa inaudita, ¿no? Imagínense ustedes que este muchacho escoge para hacer experimentos, porque él sigue teniendo la duda de por qué de dos borregos blancos sale un borrego negro. Y entonces lo que hace es increíble. Él empieza a trabajar con
chícharos. Eso que comemos con el arroz, que comemos en la ensalada. En otro lado les dicen, me parece que en España les dicen guisantes. Tienen varios nombres. Incluso algún nombre científico. Y Gregorio Mendel empieza a sembrar chícharos de varias especies. Y nacen los chícharos y entonces dice, voy a hacer un estudio en este tipo de chícharos de este color, con este tipo de vaina, ¿cuáles son sus características? Pues son estas. A ver, ahora tengo otro tipo de chícharo, lo voy a sembrar. Pero además, recordando lo que le enseñó a su papá, toma el polen de una de las flores de los chícharos, que son chícharos cafecitos o marrón, como le dicen en algunos lugares, y toma el polen de otra planta, de unos chícharos que no son lisitos, sino que son arrugados, toma el polen y se lo pone de una planta a la otra. Y quiere saber qué va a pasar. Los poliniza, los pone y surge la cosecha de chícharos y ahí va. Va a analizar. ¿Qué es lo que va a analizar? Va a analizar la textura del chícharo, va a analizar que hay rugosos, hay lisos, hay más oscuros, hay más claros. Bueno, va a analizar la vaina. ¿Cómo es la vaina? ¿Cuántos chícharos caben en ese tipo de vaina? ¿Cómo es el tallo? ¿De qué tamaño? ¿Cómo es la flor? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? Y empieza a clasificar. Y cuando él empieza a hacer sus mezclas, empiezan a nacer chícharos híbridos. Y entonces resulta que empieza a tener una producción en donde él va haciendo variables genéticas. Por primera vez, alguien se percata que entre los seres vivos, sean plantas, animales, hay una cuestión que da características hereditarias. Esto, Hipócrates, aquel famoso médico griego, ya lo había dicho. En forma muy sencilla, decía, bueno, pues es que los hijos tienen características que aporta el semen del papá y el óvulo de la mamá. Y bueno, no quiere decir que conociera los óvulos, a lo mejor no, en la vida vivió un óvulo femenino, pero bueno, sabía que había una mezcla, que era lo que producía el producto, y que esa mezcla, bueno, pues generaba un tercer producto, que no necesariamente, aguas, ahí, como decimos en México, cuidado, era el reflejo ni del papá ni de la mamá. Y esto lo empieza a investigar Mendel. ¿Por qué los chícharos de esta generación que yo hice así no salieron como lo que yo había mezclado ahí? Y entonces empieza a haber una producción muy interesante. Empieza a sembrar juntos chícharos de determinadas características. Y resulta que la flor de este chícharo va a polinizar a la flor de otro chícharo que es diferente. Y nacen en la vaina de 5 chícharos que normalmente traen, 3 que son igualitos y son lisitos, y 2 que son arrugaditos y son de otro color. Y caray, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fue lo que hice? Y empieza la trayectoria de Gregorio Mendel. Esta trayectoria va a durar 8 años. Va a haber ocasiones en que se va a meter en un
en un problemón porque él, todo esto, como no tiene nociones de que es un gen, porque pues no se conoce, ¿no? Pues él no tiene idea de por qué está pasando esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a ser una investigación para poner las bases de lo que después va a ser la genética y el descubrimiento del ácido desoxirribonucleico. En la próxima plática vamos a ver en los berenjenales en que se metió, porque él no puede hacer una explicación botánica porque nada que le han enseñado la botánica la tiene que hacer matemática. Y ya se imaginarán ustedes a la gente que le gustaba la botánica que le hablaran de matemáticas. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Muchísimas gracias y espero que por favor vayan y busquen a Gregorio Mendel. Hay muchos documentales sobre él. Búsquenlo, les va a fascinar. ¿Por qué? Porque es el complemento, entre otros, es el complemento del trabajo de Darwin. Ya entre los dos ya entendemos la evolución de las especies. Y Mendel la logra, él personalmente. Que la pasen ustedes muy bien.